En este video hablaremos sobre dos momentos importantes en la historia de México, la intervención francesa y el porfiriato. Explicaremos sus causas, desarrollo y consecuencias, así como la forma en que influyeron en la política exterior y en la construcción de un México más soberano. Intervención francesa. Situación política y social previa. Antes de la intervención francesa, México vivía una gran división interna. Los liberales y los conservadores estaban enfrentados por el rumbo que debía tomar el país. Unos buscaban un Estado moderno y laico, mientras que los otros defendían la tradición y el poder de la Iglesia. Esa lucha provocó guerras civiles, inestabilidad y desconfianza hacia el gobierno. Además, la sociedad estaba cansada de tantos conflictos, después de haber perdido más de la mitad del territorio frente a los Estados Unidos. En este ambiente era evidente que México estaba políticamente débil y vulnerable a la influencia de potencias extranjeras. Como siguiente antecedente, tenemos la crisis económica del gobierno de Juárez. Después de años de guerra, el país estaba prácticamente en bancarrota. El gobierno de Benito Juárez no tenía recursos suficientes para pagar sus deudas y en el año de 1861 decidió suspender los pagos a los acreedores extranjeros. Esta decisión fue vista como una ofensa por países europeos como Francia, Inglaterra y España, que aprovecharon la ocasión para enviar tropas a México con el pretexto de cobrar lo que se les debía. Así, la crisis financiera se convirtió en una de las principales excusas para la intervención. Finalmente, los tratados y las alianzas estratégicas. Durante esos años, tanto los liberales como los conservadores buscaron ayuda con el extranjero. Los liberales firmaron el Tratado McLean-Ocampo con Estados Unidos, ofreciendo facilidades de tránsito por el país a cambio de su apoyo, aunque el acuerdo nunca se aprobó en Washington. Por su parte, los conservadores firmaron el Tratado Mon-Almont con España, esperando respaldo militar y político, pero tampoco llegó a cumplirse. Finalmente, las potencias europeas firmaron en 1861 la Convención de Londres para intervenir en México, aunque al inicio era solo para cobrar deudas. Francia aprovechó para llevar adelante su propio plan, imponer una monarquía favorable a sus intereses. Por otro lado está la invasión y primeras batallas. En este se destaca el desembarco de tropas extranjeras en Veracruz, esto en diciembre de 1861. España, Inglaterra y Francia enviaron tropas a México porque el presidente Benito Juárez suspendió el pago de la deuda externa. Aunque Inglaterra y España se retiraron tras negociar, Francia decidió continuar la invasión con la intención de establecer un imperio favorable a sus intereses. El desembarco francés en Veracruz marcó el inicio formal de la intervención. También está la Batalla de Puebla. Este fue un enfrentamiento clave en el que el ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas, consideradas en este momento las mejores de Europa. La victoria elevó el ánimo nacional y retrasó el avance francés, aunque un año después regresarían con más fuerza. Este hecho es recordado como un símbolo de resistencia y orgullo nacional. La ocupación y establecimiento del Segundo Imperio, en este da entrada de los franceses a Ciudad de México. Esto fue en 1863. Tras reforzar sus tropas, los franceses lograron vencer en la Segunda Batalla de Puebla y avanzaron hasta la capital del país. La entrada de la Ciudad de México consolidó el control francés y abrió el camino para instaurar un nuevo régimen político. También la llegada de Maximiliano y Carlota, Francia y los conservadores mexicanos ofrecieron la corona a Maximiliano de Habsburgo. El emperador aceptó en el Tratado de Miramar, comprometiéndose a gobernar México con apoyo militar francés y promesas de estabilidad. En 1864, Maximiliano y su esposa Carlota llegaron a México para iniciar el Segundo Imperio Mexicano. Por este lado tenemos el gobierno imperial, que este fue un choque con la iglesia y los conservadores. Bueno, aunque Maximiliano fue invitado por los conservadores, pronto surgieron conflictos. Él adoptó medidas liberales como mantener las leyes de reforma, por lo que esto decepcionó a los conservadores y generó tensiones políticas internas. También está la resistencia republicana de Juárez. Benito Juárez no abandonó la lucha, instaló su gobierno en San Luis Potosí y posteriormente en otras ciudades del norte, organizando la resistencia republicana con apoyo popular y más tarde con ayuda de Estados Unidos.
Los republicanos mantuvieron la viva oposición hasta la caída del imperio en 1867. Ahora hablaremos sobre la decadencia del imperio y sus consecuencias. Primeramente tenemos algunos factores internacionales como fue el fin de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. La conclusión de esta guerra civil permitió a Estados Unidos dejar de lado su política de no intervención y comenzar a presionar diplomáticamente a Francia para que retirara sus tropas de México. Otro punto es la retirada de tropas francesas, en donde Napoleón III ordenó el traslado progresivo de sus fuerzas extranjeras fuera del país. En conjunto, esta retirada precipitó la pérdida de control del Segundo Imperio sobre el territorio mexicano. Un último punto es el Tratado de Miramar. Este fue firmado en 10 de abril de 1864 y fue entre Napoleón III y Maximiliano de Habsburgo. Este tratado autorizaba la permanencia de 8,000 legiones extranjeras por 6 años y su retiro gradual de 38,000 soldados franceses. Ahora hablaremos sobre la decadencia y la caída del Segundo Imperio. En el primer punto tenemos que la pérdida de legitimidad y apoyo político. Maximiliano adoptó políticas liberales que lo distanciaron de los conservadores que lo habían instalado en el poder. A su vez, también los liberales no aceptaban por considerarlo un instrumento francés. Este aislamiento contribuyó decisivamente a su decadencia. Seguidamente tenemos la captura y el fusilamiento, que sucedió el 19 de junio de 1867. Tras el sitio de Querétaro, Maximiliano junto a los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía fueron capturados y sometidos a un consejo de guerra, en el cual, como acto simbólico para reafirmar la soberanía mexicana, fueron ejecutados en el Cerro de las Campanas, lo cual marcó el fin formal del imperio. Algunas de las consecuencias para México fueron el refuerzo de la identidad nacional y soberanía, la resistencia republicana al imperio y la recuperación del territorio fortalecieron el nacionalismo. También la práctica de la soberanía política, en este caso el fusilamiento anterior, fue una declaración clara de que un poder extranjero impune no podría imponerse sobre la voluntad nacional. También tenemos el desprestigio de la corriente conservadora. En este punto, aquellos que respaldaron a Maximiliano quedaron marginados políticamente al ser vinculados con la imposición imperial. Y por último, tenemos el impacto económico y social, en donde la guerra dejó sequías en infraestructura, destrucción y endeudamiento que ralentizaron el desarrollo económico y político del país en la época posterior. Porfiriato. El primer gran problema que enfrentó Porfirio Díaz fue lograr el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos. Estados Unidos aprovechó esta situación para ejercer presión. Principalmente presionaba a México para obtener el máximo número de concesiones, así como para lograr que se responsabilizara por los incidentes fronterizos provocados por bandas armadas y al mismo tiempo que aceptara el derecho recíproco de cruce de tropas para perseguir y resolver estos asuntos con los grupos en territorio contrario. Detrás de estas exigencias siempre estaba la amenaza latente de nuevos despojos territoriales o la posibilidad de que Estados Unidos comprara tierras en el norte del país. Sin embargo, tras 1 año y medio de tensiones, Estados Unidos reconoció el gobierno de Porfirio Díaz y, más importante, México no cedió a la exigencia del cruce de tropas, defendiendo así el principio de soberanía de la nación. Ahora bien, situaciones similares se dan, por ejemplo, con el caso de Inglaterra, donde surgieron dificultades principalmente por la delimitación de la frontera con Belice. Este problema se resolvió durante el gobierno de Manuel González, mediante el Tratado de 1883, en el cual México terminó cediendo algunos territorios. En el caso de Guatemala, la problemática surge bajo el gobierno de Justo Rufino Barrios, quien adoptó una política irredentista reclamando Chiapas y Soconusco, territorios que desde 1824 habían decidido integrarse a México. La situación se complicó cuando el gobierno de Estados Unidos intentó intervenir a favor de Guatemala bajo el pretexto de mediar la disputa.
Finalmente, la situación cambió gracias a dos factores principales. Uno fue la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Chester Arthur, un mandatario más conciliador que su antecesor, y también la habilidad diplomática del representante mexicano Matías Romero, quien convenció a Washington de retirar su oferta de mediación. De esta forma, México evitó una intervención extranjera y logró mantener sus territorios. Después de que México logró el reconocimiento internacional, uno de los grandes desafíos que enfrentó el país fue la pesada deuda externa. Esta deuda venía creciendo desde la independencia y fue una de las causas de la intervención tripartita, llamada así porque participaron España, Francia e Inglaterra para exigir el pago de la deuda externa. Para que se den una idea, en tiempos de Juárez, la deuda llegó a más de 375 millones de pesos. El ministro de Hacienda, José María Iglesias, realizó grandes esfuerzos y logró reducirla a 87 millones. Esto ayudó a evitar nuevos conflictos con países acreedores como España e Inglaterra, aunque sí hubo fricciones diplomáticas. Ya en el Porfiriato, la política exterior buscó continuidad y estabilidad. Porfirio Díaz procuró fortalecer las relaciones con Europa y América Latina para contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Durante esta época, México consiguió importantes logros, como el reconocimiento de Alemania, España, Italia, El Salvador y Guatemala, lo que reforzó su posición internacional. Los secretarios de Relaciones Exteriores, Ignacio Luis Vallarta e Ignacio Mariscal, fueron figuras clave para lograr esos avances. Su trabajo permitió consolidar alianzas diplomáticas y proyectar una imagen de orden y progreso en el exterior. La relación con Estados Unidos fue compleja. Porfirio Díaz veía al vecino del norte con cautela, buscando proteger las inversiones extranjeras, pero también limitando las actividades de los exiliados políticos que conspiraban desde ese país. La estabilidad política era crucial, especialmente cuando el país se enfrentaba a una inminente revolución. En resumen, durante el Porfiriato, la política exterior de México se enfocó en fortalecer la presencia internacional, reducir las tensiones derivadas de la deuda externa y mantener el equilibrio diplomático con Estados Unidos y Europa.